Bueno, vamos a comenzar con los temas de la práctica 4 y definir variables aleatorias continuas. Entonces, antes de comenzar con la definición formal, vamos a considerar el siguiente ejemplo que esperemos resulte motivador. Estamos interesados en elegir al azar un punto en el intervalo 0,2. A diferencia de los ejemplos que consideramos hasta ahora, el conjunto de posibles valores del experimento es no numerable. ¿Cómo hacemos entonces para calcular probabilidades? Si denotamos por X a la variable aleatoria que indica el punto elegido, es razonable asumir que la probabilidad de que X pertenezca a un intervalo AB debería ser proporcional a la longitud del intervalo para todo AB contenido en el intervalo de resultados de interés, que es el 0,2. Es decir, que la idea de la proporcionalidad, lo que queremos es que la probabilidad de que X pertenezca a B debe ser una constante por la longitud del intervalo. Para todo A y B. Bueno, formalizamos lo que dijimos antes. ¿Cuál debería ser el valor de la constante C? Como la probabilidad de que X esté en el intervalo 0,2 debería ser 1, eso nos da, especificando en esta cuenta, que C por 2 menos 0 debería ser 1, y por lo tanto C vale 1/2. Luego, lo que tenemos es que la probabilidad de que X pertenezca a un intervalo AB debiera ser esta que está escrita acá para todo A y B entre 0 y 2. ¿Cómo calculamos la función de distribución asociada a esta variable aleatoria X? Entonces, bueno, acá copiamos la fórmula anterior y la pregunta. Y acá tenemos tanto la función, bueno, calculemos la función de distribución. ¿Qué es la función de distribución? Esta era la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que un X pequeño. Notemos acá la diferencia entre la variable aleatoria y el extremo del intervalo. Por supuesto, si X es menor o igual que 0, la función de distribución debería valer 0. Si X está en el 0,2, esto es la probabilidad de que X pertenezca al intervalo 0, la variable aleatoria X pertenezca al intervalo 0x, o sea acá 0x pequeña, lo que nos da 1/2 de X. Y finalmente la función de distribución vale 1 a partir del 2. Entonces esta que está escrita acá es la función de distribución o distribución acumulada para la variable aleatoria X que estamos considerando. Ahora, si nosotros definimos a la función f chiquita, noten que esta es la f mayúscula, función de distribución acumulada, y ahora vamos a definir una f minúscula mediante la siguiente fórmula. 0, 1/2 y 0, como está puesto acá, 1/2 entre 0 y 2, lo que tenemos es que esta función de acá arriba se reconstruye a partir de esta función de acá abajo, integrándola. Haciendo la integral impropia, en principio impropia, desde menos infinito hasta x, de f sub x de du, reconstruimos a la función de distribución, simplemente porque esta f chiquita la obtuvimos derivando esta función. ¿Está bien? La derivada de estas dos constantes vale 0 y la derivada acá es 1. Bueno, entonces lo que podemos sacar como de este ejemplo es que lo que podemos generalizar de este ejemplo es que la función de distribución de la variable aleatoria X, que estaba definida en un conjunto, lo sumo numerable de resultados, se puede definir como una integral impropia. Entonces, eso es lo que vamos a tomar como moraleja de este ejemplo. Y que rescatamos acá. Integrando la función f minúscula de x desde menos infinito hasta x, obtendremos la función de distribución. En tal caso vamos a decir que la f pequeña es la función de densidad de la variable aleatoria x.
¿Qué propiedades debe satisfacer una densidad o una función de densidad? Bueno, es fácil. Lo que necesitamos es que sea positiva y que integre 1 en toda la recta. Esto nos lleva a la primera definición de esta parte, que es la definición de cuándo vamos a decir que una variable es absolutamente continua. Vamos a decir que una variable aleatoria x es absolutamente continua si existe una función que está definida de R en los positivos, tal que para calcular la función de distribución de x, nosotros tenemos que integrar esta función f minúscula desde menos infinito hasta x. Y a la función f minúscula la vamos a llamar función de densidad de la variable aleatoria de x. La primera observación, que es simplemente formalizar lo que vimos intuitivamente antes, es que si la variable aleatoria x tiene función de densidad de f chiquita, lo que va a cumplir es que, como el límite a derecha de la función de distribución es 1, y esto se escribe como una integral, como el límite de esta integral, y esta integral es la integral impropia de menos a más infinito, lo que resulta es que la integral de la densidad vale 1. A su vez, a toda función positiva que integre 1 la vamos a llamar función de densidad. Entonces, a partir de cualquier función de densidad que tengamos, podremos construir la función de distribución, y ya vimos que dada una función de distribución, vamos a probar que dada una función de distribución, siempre podemos construir una variable aleatoria que tenga esa función de distribución. Muy bien. ¿Qué es entonces una variable aleatoria continua? No absolutamente continua, sino continua. Una variable aleatoria, esta es esta además, la variable aleatoria x se dice continua si su función de distribución acumulada es continua. Veamos qué implicancia tiene pedir que la función de distribución acumulada sea continua. Es lo que está escrito acá. En otras palabras, vamos a decir que x es continua si la probabilidad de cada conjunto puntual para x es 0. ¿Por qué es esto? Bueno, porque vimos en el capítulo anterior que el límite a izquierda de la función de distribución daba la probabilidad de que x fuera menor o igual que b. Y también vimos que esta probabilidad se podía escribir como el valor de la función de distribución menos la probabilidad puntual. Entonces, decir que la función f grande de x sea continua quiere decir que el límite por izquierda es igual que el valor de la función y que por lo tanto las probabilidades puntuales valen 0 para todo b. Acá está el primer lema del día. Si x es una variable absolutamente continua, entonces es continua. Acá, antes de probar esto, quiero que veamos que que observemos esto, que en prueba nosotros llamamos a las variables aleatorias, les damos la propiedad que queremos que cumplan sus funciones de distribución. Entonces, x va a ser absolutamente continuo si su función de distribución es absolutamente continua. Y x va a ser continuo si su función de distribución lo es. Entonces, quiero ver que f de x es continuo en x0. Entonces tengo dos posibilidades. La primera es que la función de densidad sea acotada en un entorno de x0. En tal caso, habrá una constante c y un entorno alrededor de x0 donde valga que el módulo de la densidad sea menor o igual que 0. Entonces, la diferencia entre la función de distribución acumulada en x0 y la función de distribución acumulada en un x en un entorno de x0 va a ser la diferencia entre dos integrales impropias, desde menos infinito hasta x0 y desde menos infinito hasta x.
dependiendo cuál es menor y cuál es mayor, esto será la integral desde x0 hasta x, o la integral desde x hasta x0, el módulo corrige el signo acá, de f de u diferencial u. Pero como f de u está acotada, vale esta acotación, y si x se elige en un entorno de x0, esto tiende a 0 cuando x converge a x0. Entonces, en el caso de que la densidad sea acotada en un entorno de x0, tenemos que la función de distribución acumulada va a ser continua. Ahora, ¿qué pasa si f de x no es acotada en un entorno de x0? Entonces, el sentido de la expresión que está puesta acá, f sub x en x0 es esta integral, es un sentido de definición de integral impropia. Eso quiere decir que definimos a este valor como el límite cuando x tiende a x0 de estas integrales. Cuando x se acerca a x0 por izquierda. Entonces, pero esta integral no es más que, por definición, la función de distribución acumulada de x en x0. Y si miramos la primera y la última de las igualdades, vemos que esto no es más que decir que la función de distribución, que ya sabemos que es continua por derecha, también es continua por izquierda. Y por lo tanto es continua en x0. Entonces, recordemos que, y esto es lo que habíamos visto cuando presentamos las variables aleatorias, conociendo la función de distribución de una variable aleatoria podemos calcular varias probabilidades que la involucran. En particular, recordemos que habíamos visto que la probabilidad de que x pertenezca a un intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, que se escribe así, es el valor de la función de distribución acumulada en el extremo superior menos el valor de la función de distribución acumulada en el extremo inferior. En el caso de que la variable sea absolutamente continua, como la función de distribución se obtiene de integrar la densidad, tenemos que, para calcular esta probabilidad, hay que hacer las diferencias de las dos integrales impropias, y eso nos da la integral entre a y b de la función de densidad. O sea, la probabilidad de que x pertenezca a este intervalo es la integral de la densidad. Como se puede ver en este dibujito, gentilmente cedido a nosotros sin saberlo por Ross, el autor del libro. Como las probabilidades puntuales valen 0, la fórmula esta que remarcamos en amarillo, esta igualdad de los dos términos en amarillos, vale para todo tipo de intervalo que tenga extremos en A y en B, ya sea los dos cerrados, los dos abiertos o las opciones intermedias. En el caso de las variables absolutamente continuas no se hace diferencia para calcular entre si cada valor está o no está contenido en el intervalo. Bueno, entonces esto nos lleva a la pregunta de qué mide la densidad, a la curiosidad o a las ganas de precisar. ¿Será que la densidad es una probabilidad? Bueno, no. Por eso es el título de esta transparencia. La densidad, la función de densidad, la densidad como le decimos los que ya hace rato trabajamos con ella, no es una probabilidad. De hecho, puede tomar valores mayores que 1, como podemos ver en este ejemplo. Este es un ejemplo de una densidad que está dada por esta función pintada en rosado acá, que es básicamente aloja debajo de ella un triángulo de área 1, la base es 1, para que el área sea 1, la altura tiene que ser 2. Entonces, esta función, por ejemplo, bueno, esta es la fórmula, escrita con la notación de la indicadora que vimos la clase pasada, se escribe así, es 2 por u para todos los u's que estén entre 0 y 1. ¿Recuerdan esta notación de indicadora? La indicadora valía 0, salvo que el argumento de la indicadora esté en el intervalo o en el conjunto que está subindicado acá. Estas son dos notaciones análogas y lo que facilita la notación del indicador es escribir todo en un renglón.
Entonces, claramente esta función, por ejemplo, en 0,9 vale 1,8, que es mucho más que 1. Entonces, la densidad no es una probabilidad. Entonces uno podría hacerse la pregunta más adecuada. Entonces, ¿qué es una densidad? ¿O qué podemos decir de la densidad? ¿Qué vale para la densidad? Bueno, lo que vale es esto que está acá. Si fx es una función de densidad que es continua en un x0, entonces podemos interpretar el valor de la densidad en un x0 como un límite de probabilidades. El límite de la probabilidad de que x pertenezca al intervalo, a un intervalo pequeñito concentrado en x0, pero este límite, por supuesto, esta probabilidad va a tender a 0, si no la dividimos por nadie, va a tender a 0, porque la probabilidad de que x sea igual a x0 es 0, pero si miramos en un entornito, longitud 2h, y dividimos a esta probabilidad por 2h, esto nos da el valor de la función de la densidad. Entonces, hagamos la demostración de este resultado. Entonces, recordemos que f es continuo en x0, entonces con tomar un h lo suficientemente pequeño van a estar bien definidos el mínimo y el máximo de la función en ese entorno. Por continuidad, cuando h tiende a 0, estos dos valores van a tender a valer el valor de la función de densidad en x0. Y la integral, que da la probabilidad de que x esté entre x0 menos h y x0 más h, que es esta integral de acá, va a estar acotada por el mínimo y el máximo valor y multiplicados por la longitud del intervalo. O dividiendo por 2h para recomponer acá en el centro de las desigualdades a esta probabilidad que está acá, tenemos esta acotación, nos queda la probabilidad dividida por 2h ensanguchada entre el mínimo y el máximo valor. Como estos tienden al valor de la densidad en x0, el resultado surge de tomar límite cuando h tiende a 0 en esta expresión. Esto es lo que da el significado intuitivo de la densidad. Bueno, el primer teorema nos dice que si f es continua en x0, entonces la función de distribución será derivable en x0 y además la derivada va a ser, la derivada en x0 de la función de distribución es la función de densidad en x0. La prueba de esto es el teorema fundamental del cálculo, o sea que no lo vamos a hacer, que se deduce de ahí. Y un detalle un poco molesto pero inevitable es el que está acá. Si nosotros a la función de densidad la cambiamos en un número finito de puntos, las integrales que podemos calcular con ella no cambian. Y como la función de distribución es una integral, no cambia la función de distribución. Entonces, en el fondo, si bien nosotros hablamos de la densidad de X, en realidad deberíamos hablar de una densidad de X. Por supuesto, si la densidad la construimos a partir de la función de distribución acumulada, y la función de distribución acumulada es derivable en un punto, la convención no es modificar la función de densidad, sino simplemente tomar la derivada. Sobre esto van a volver un poco en análisis real, cuando estudien teoría de la medida, y van a dar precisiones a estas nociones como perteneciente a una clase de equivalencia, pero no importa, no es un contenido de esta materia, no tiene sentido. Perder tiempo con eso ahora. Entonces, lo que vimos hasta ahora es lo siguiente. Si nosotros conocemos la función de distribución, podemos obtener la densidad derivando.
en todos los puntos en los que esta función sea derivable. Al revés, si conocemos la densidad, podemos calcular la función de distribución integrando desde menos infinito hasta x. Observen que nosotros cuando terminamos de hablar de variables continuas, antes de entrar a las variables, cuando terminamos de hablar de las variables discretas, hicimos un resumen de este tipo también, en el cual veíamos cómo se vinculaban, en aquel caso, la función de distribución y la función de probabilidad puntual. Y obteníamos la función de probabilidad puntual, que juega el papel en las discretas, que juega la función de densidad para las continuas. Nosotros a partir de la función de distribución obteníamos la función de probabilidad puntual restando, y a partir de la función de probabilidad puntual obteníamos la función de distribución sumando. Acá vamos a hacer las operaciones análogas a sumar y restar, en el caso discreto. En el caso continuo serán integrar y derivar. Mirado así, se puede ver que la densidad juega el papel de la función de la probabilidad puntual, y que las maneras de convertir una en la otra son acá, derivar o integrar. Eso es lo que se refiere al resumen de lo que vimos hasta ahora. Y la convención, que es un poco insensata, pero está justificada con teoría de la medida después, pasa esto. Nosotros acá nos esforzamos en diferenciar variables aleatorias continuas y absolutamente continuas. De hecho, probamos que las absolutamente continuas son continuas. En la literatura del área, a las variables aleatorias continuas, acá debería decir, en la literatura del área, a las variables aleatorias absolutamente continuas se las denomina simplemente continuas. Entonces, cuando nosotros de acá en adelante hablemos de variables aleatorias continuas, nos vamos a estar refiriendo a variables aleatorias que son absolutamente continuas. Por eso la insensatez de esta convención, porque hasta acá, digamos, de alguna manera hicimos un esfuerzo por distinguirlas, y a partir de ahora en adelante, siempre que digamos variables aleatorias continuas, nos vamos a estar queriendo referir a variables aleatorias absolutamente continuas. Muy bien. Lo que me queda acá por definir es el cuantil alfa o percentil alfa o alfa cuantil de una variable aleatoria absolutamente continua. ¿Qué es esto? Dado una variable aleatoria absolutamente continua, si la función de distribución es estrictamente creciente, no hace falta que sea estrictamente creciente en todos lados, basta que sea estrictamente creciente salvo en la preimagen del 0 y la preimagen del 1. Y si tomamos un valor que esté entre 0 y 1, lo que se llama el cuantil alfa, o el alfa cuantil, o el alfa percentil de la distribución de x, es aquel valor x sub alfa tal que la función de distribución acumulada en x alfa vale alfa. Está medio mal escrito esto. Es el valor x alfa tal que f sub x de x alfa, que es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x alfa, sea la integral desde menos infinito hasta x alfa. Ahí no dije nada nuevo. Lo que es importante y lo que lo define es esta igualdad a alfa. Voy a arreglar el PDF antes de subirlo. Ahora, ¿por qué ese valor x alfa existe? Bueno, porque sabemos que esta función de distribución tiende a 0 cuando t tiende a menos infinito, y tiende a 1 cuando t tiende a más infinito. Y además sabemos que esta función es continua, entonces el cuantil alfa siempre existe. Como además estamos pidiendo acá que la función sea estrictamente creciente, este cuantil es único. Es decir, este x alfa satisface esta igualdad. Más adelante veremos cómo definir la inversa de esta función en otros casos, pero por ahora esta inversa existe bien. Y acá está el dibujito de cómo se calcula el cuantil alfa. Entonces, empecemos por el dibujo de la derecha.
que tenemos en la función de densidad, lo que vamos a definir el cuantil alfa como aquel valor hasta el cual hay que integrar para recuperar un área alfa. Y mirado en la función de distribución, lo que hacemos es vemos dónde la función de distribución corta al alfa, y ese es el percentil x alfa. Entonces, para terminar este primer video de variables continuas, les quiero dejar este ejercicio que consiste en lo siguiente. Dada esta función de densidad, que vale 0 fuera del intervalo 0,2 y vale alfa por x al cuadrado en el intervalo 0,2, hay que hacer estas cosas de acá. Calcular el alfa para que sea una función de densidad, calcular la función de distribución asociada a esta densidad, calcular la probabilidad de que x sea menor que 1/2 y calcular el cuantil 0,27 de la distribución.